Regresamos con Voz Ciudadana, estamos tratando el tema de delincuencia juvenil y la situación justamente de los centros juveniles, valga la redundancia, de rehabilitación de estos menores que incurren en delitos e infracciones. Precisamente queremos saber, desde el punto de vista de la Secretaría Nacional de la Juventud, ustedes han comentado que han tenido experiencias exitosas en varios programas pilotos que han realizado. Sí. ¿Hasta qué punto se puede aplicar eso de manera general, masiva, digamos? Sí, un poco complicada en el sentido de que los recursos faltan, ¿no? O sea, la Secretaría tiene un poco presupuesto, pero la Fiscalía, que es con la cual trabajamos, nos valemos de psicólogos y también de gente especializada en Derecho para conversar con los infractores, ¿no? Sobre todo de delitos menores. Normalmente la justicia juvenil restaurativa, el programa Jóvenes Libres que se aplica, abarca a jóvenes en riesgo, jóvenes que han cometido un delito menor, y normalmente llega a una escala como vicepiloto, ¿no? Por ejemplo, en Lima es en el Agustino, en el Villa El Salvador, Villa María, en lugares donde hay presencia de familias disfuncionales o también de repente pero hinchas, ha habido barras. Resultados exitosos. Sí, de cada 10 jóvenes que pasan por el programa, 9 se rehabilitan, 9 no cometen otra vez delitos, ¿no? Y pero les hacen un seguimiento, efectivamente claro que sí se rehabilitan. Claro, los jóvenes inclusive en la Fiscalía, tanto la gente de SENAJU como de la Fiscalía, los atienden, ¿no? Le hacen un seguimiento y los jóvenes cuando tienen un problema vuelven a la Fiscalía con SENAJU a buscar apoyo psicológico, social. Perfecto. Y siempre a veces los derivamos con algún programa social también, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Este es un tema que se abarca a delitos menores, ¿no? En el caso de Gringallo, en el caso de otros jóvenes que cometen delitos mucho mayores, es más complejo, ¿no? Nosotros quizá dentro de la SENAJU no hay especialistas para estos temas mucho más problemáticos, ¿no? Por eso vuelvo a recalcar que el MIN, el Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, debería ser el centro especializado para esto, ¿no? Porque en realidad todo esto viene de las familias también, y las familias es parte de la rectoría del MIN, son parte del problema. Los valores y todo eso. Sí, por ejemplo, el Gringallo viene de una familia disfuncional, no tiene papá, y su mamá vive en una zona pobre, en una zona que no está atendida. Entonces, si das cuenta, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que se repite. Entonces, si no tenemos el tema social, el tema justamente que se da en las regiones, si no tenemos el tema también del tema de la juventud, ¿no? Las oportunidades que tienen ellos, las faltas de oportunidades que también tienen, y se da una visión más integral. O sea, hay varios que tienen que tener responsabilidad en estos aspectos. Y el Congreso tiene una gran responsabilidad para legislar correctamente, ¿no? Yo también coincido. Por ejemplo, ¿qué es lo que falta? ¿En qué sentido? ¿Reformas? ¿Nuevas leyes? Lo primero es definir bien la rectoría de los centros de rehabilitación juvenil. Lo que habíamos comentado en el primer bloque. Coincido de que el Poder Judicial no está asumiendo la labor de repente porque no tienen especialistas en el tema. Son solamente 9 centros, ¿no? Ciclo cerrado, ¿no? Y creemos que eso también es un problema porque están sobrepoblados, ¿no? Maraquita debe de incrementarse el número de centros. Incrementarse o reformarse, ¿no? Reformularse, ¿no? Porque así como estamos, por ejemplo, la atención no se da, los centros se vuelven centros de especialización, más de reformación o rehabilitación, ¿no? Manaquita tiene 370 espacios y actualmente tiene más de 700, ¿no? Entonces tiene el doble. ¿Cómo la gente que está trabajando en Manaquita puede atender a esa población con programas sociales, formación laboral, formación profesional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en SENAJU hemos hecho programas para eso, pero obviamente falta personal para poder atenderlos, ¿no? Desde su perspectiva, señor Ton, como psicólogo social y también representante de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál sería la alternativa de solución? ¿Faltan más normas? ¿Aumentar los centros juveniles? O de repente crear este plan, digamos, especializado, un plan nacional, digamos, especializado en este tema de delitos para menores? Sí, más que un plan, una estrategia nacional que involucre a diferentes sectores y tenga una conducción para por lo menos una mirada quinquenio y no una mirada anual. Creo que hay que trabajar en todos los frentes. Esta es una problemática compleja y multidimensional que no solo puede ser abordada con la mano dura. Es necesaria mano dura efectivamente para los casos más graves que revisten más alta peligrosidad. Hay que generar una oferta, hay que crear un centro altamente especializado para aquellos adolescentes que muestran mayor nivel de peligrosidad.
Segundo, hay que seguramente ya no son rehabilitados. En la complicado. situación es muy difícil, en el contexto que está, rápidamente uno puede tener como pronóstico que no van a poder ser rehabilitados, menos por ejemplo, si el no caso existe de una... Gringallo. La investigación moderna muestra que a iniciación más temprana y un notorio talento precoz para el mal, para claro, delinquir, eso nos señala una trayectoria delictiva de más alta peligrosidad y que solo podría ser cortada si recibe una oferta especializada. En el contexto actual es muy difícil, de difícil rehabilitación, pero eso es un segmento del problema. Tenemos una franja muy grande de chicos que ya están en transición al mundo de la delincuencia y tenemos un contingente mucho más grande de jóvenes en situación de riesgo que todavía forman parte de algunas pandillas, pero que todavía no revisten mayor peligrosidad. Ese segmento de población que supera los 15.000 adolescentes solo en Lima y Callao, estaríamos hablando de más de 50.000 adolescentes en el país en esa situación de riesgo que si no es atendido de manera sistemática van a haber problemas. Un futuro problema mucho más grave. Segundo, ¿por dónde enfocar las medidas alternativas? Ya existe la remisión fiscal, existen algunos programas que se están haciendo en los centros juveniles, pero creo que esto hay que ampliar. Hay varias actividades como el deporte, el arte, la cultura, la recreación y el trabajo, la producción, que sirven de herramientas para la resocialización de estos jóvenes, de nuevos proyectos de vida, de acompañamiento, y no solo las medidas de internamiento. Hay otro problema que no estamos mirando lo suficiente. Los casos más peligrosos están relacionados no solo con familias disfuncionales, sino con familias que son parte de la cadena delictiva. O sea, es decir, desde tipo mafia, digamos. Tipo mafia. Así es, ¿no? Entonces estamos hablando de generaciones. Normalmente provienen de barrios donde la delincuencia son barrios muy movidos. Segundo, provienen de familias donde desde el abuelo al nieto y la nieta forman parte de esta cadena de delincuencia, y además en un contexto en el que la delincuencia en el Perú está agravándose, haciéndose cada vez más peligrosa, incorporando metodologías y organizaciones delictivas que vienen también de fuera del país y que tienen una capacidad de hacer mucho daño. Delitos como la extorsión y el sicariato ya empiezan a aparecer de manera en el norte nítida. Ya es pan de cada día. Es notorio, ¿no? Entonces, si eso no lo miramos desde un enfoque de promoción de los jóvenes, desde un enfoque legal y de control, y desde un amplio enfoque de prevención, trabajando en los diferentes frentes, no vamos a poder tener resultados. Salgamos de falsas dicotomías. Yo entiendo a la ciudadanía, yo soy padre de 2 niñas y como tal veo con preocupación que esto siga aumentando. Pero no nos dejemos llevar por el apasionamiento, por la rabia. Por el tema mediático también. Mediático, porque si no vamos a seguir proponiendo lo mismo. Que Entonces, no es la solución, digamos, ideal. Mejorar, el reubicar, pasar los centros juveniles al Poder Ejecutivo, mejorar la inversión, darle un mayor énfasis a las medidas alternativas a la privación de la libertad. Y cuarto, especializar desde los jueces de familia, los jueces mixtos, pero también al personal profesional, porque no solo requiere un título profesional, sino también una especialización para el manejo de este tipo de conductas problemáticas y según su grado de peligrosidad. Con relación al tema de las comisarías, cumplen un rol importante también, porque están más cerca de la población, están en todos los distritos. Sí. Puede ser precisamente un elemento, digamos, de apoyo en ese sentido, sí, claro que sí. Por la falta de efectivos policiales hace que de repente yo creo no que se sí, pueda ¿no? contar con Justamente este los comisarios, la policía, dentro de esta visión multisectorial que se debe dar a este problema, son vitales, son importantes, ¿no? De frente, por ejemplo, la policía que detiene a un infractor de un pequeño delito jamás quisiera meter preso a un joven, ¿no? Siempre pasa por la etapa de una prevención, un aconsejamiento, un respaldo, ¿no? Antes de que pase a un centro, porque saben, y lo sabemos todos, que los centros están sobrepoblados, ¿no? O sea, ese sería el primer paso, de repente, ¿no? Capacitar al personal policial, ¿no? En estos temas nuevos, porque muchos de los policías actualmente
desconocen de repente la magnitud de lo que estamos enfrentando, ¿no? Como bien indicaron también, hay un problema que está creciendo por una falta de atención profesional y especializada. Entonces, la policía sería los primeros... Pero en todo caso debería haber en la policía también una unidad. En la fiscalía, por ejemplo, en los programas de la fiscalía con los cuales trabajamos se capacita a los policías, ¿no? Pero claro, se capacita en estos temas, pero obviamente en una visión que tenemos, y falta la visión familiar, falta la visión de repente psicológica, ¿no? Claro, digamos, no es integral en todo caso. Exactamente, o sea, está dirigido solamente al tema del programa Jóvenes Líderes y el programa justamente de hacer que el joven no sea totalmente punitivo, no sea totalmente punible, ¿no? Sino que se puede hacer un trabajo para que el joven se reinserte, ¿no? Y ahí obviamente ya tenemos el contacto con el trabajo de SENAJU para poder ver las familias que están inmersas en el tema. Si ¿no? bien las estadísticas señalan que la mayoría de estos jóvenes que delinquen no han terminado la secundaria, quiere decir que sí han asistido al colegio y han estado por lo menos los primeros años de secundaria y toda la primaria. Sí. ¿Qué trabajo le compete en todo caso al Ministerio de Educación en ese sentido? La mayoría de jóvenes, creo que todo empieza hasta con el bullying. De acuerdo a la encuesta de juventud, 1,5 millones de jóvenes no tiene trabajo ni ha estudiado o tiene profesión. Entonces, hay un gran margen de trabajo ahí, ¿no? Nosotros tenemos programas con los cuales tenemos nexos como Jóvenes a la Obra, que da formación laboral. De hecho, cuando hacemos el estudio del CISFO en las zonas que son en riesgo, recomendamos que se aplique estos programas en justamente estas zonas, ¿no? Cuando estuvimos con la Fiscalía y con Jóvenes a la Obra en el programa de Ministerio de Trabajo, se trató de ir a estas zonas en riesgo, ¿no? Para tratar justamente en el tema preventivo, ¿no? Pero obviamente es un paliativo, ¿no? El programa Jóvenes a la Obra llega a más o menos un promedio de 26.000 jóvenes, ¿no? Esa es la cantidad máxima a la cual se llega al programa. Es que si tú no consigues inculcar, digamos, de repente esos valores desde la familia, los hogares, por los problemas que ya se han manifestado, por lo menos hacerlo desde el colegio, ¿no? Por eso es la cuestión, ¿no? O sea, ahí la otra parte, ¿no? En el hogar como en el colegio, en la educación, en el tema del MIN, entran, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación tiene un rol fundamental en la cuestión de valores, pero su rol termina justamente fuera de las aulas, ¿no? Quizá quisiéramos llegar a las familias en formación de repente en las APAFAS o formación también... Escuela para padres. Escuela para padres, ¿no? Que son programas que se están implementando. Ahora actualmente, por ejemplo, el Ministerio de Educación está trabajando lo que es Eduarte, ¿no? Que es un programa donde están trabajando todo el tema de recreativo, escuelas abiertas, lo que se aplica mucho en otros países para evitar este tema de violencia. Se está trabajando un programa orientado a lo que es deporte y arte, o sea, en los colegios. Actualmente es un primer piloto, un primer programa que alcanza a todos los colegios para tratar de que los jóvenes del barrio, no solamente que estudian en los colegios, puedan también tener acceso a servicios sociales, recreativos, deportivos, artísticos, y estos temas también se puedan un poco paliar, ¿no? Obviamente que este es un trabajo del Ministerio de Educación, pero es lo que nos compete a nosotros, porque el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, con los expertos que tiene, claro, debería entrar acá, ¿no? Familia. Yo vuelvo a recalcar por tercera vez, disculpe que sea tan incisivo, que debería ser la Rectoría, quizás debería liderar esta problemática, ¿no? Obviamente con el INPE, obviamente con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, pero debería liderar la estrategia para hacerle frente a esta problemática fuerte, ¿no? En su opinión, el tema de derechos humanos a veces es confundido cuando se trata sobre todo de menores de edad, ¿no? Porque se dice que no han tenido la misma oportunidad que otras personas que no delinquen, en fin. ¿Cuál sería, digamos, el punto de equilibrio para que no se preste a confusión, ¿no? Porque los derechos de una persona se supone que terminan donde empiezan los de la otra, y hay una especie de confusión. Se supone que eso no tiene que notarse hasta cuando un juez da una sentencia, pero a veces podría suceder eso, como sucede en otros países, ¿no? De la región, caso Argentina. Se dice que los jóvenes los mandan al psicólogo, no los detienen y de repente han matado a un policía, pero al psicólogo, porque son menores de edad, pobrecitos, no han tenido la oportunidad. Efectivamente, no, pobrecitos, pero tiene que haber, digamos, una sanción ejemplar en todo caso. Efectivamente, como decía, esto está ocurriendo a nivel mundial y hay una gran preocupación porque las bandas delincuentes utilizan a los menores de edad utilizando las condiciones de protección que tienen estos adolescentes. La herramienta es la Convención de los Derechos del Niño, firmada en el año 89, que es la herramienta mundial que ha sido suscrita por casi
la totalidad de los países y ratificada por el Estado peruano. La propia convención, pero además las directrices de Riad, de las reglas de Beijing, de Tokio, de La Habana, nos señalan claramente cuáles son los criterios y directrices para abordar el conjunto de esta problemática según también de manera proporcional. El corazón de la justicia penal juvenil de las Naciones Unidas, el corazón de la doctrina de protección integral, señala claramente que uno debe usar las medidas de internamiento para los casos más graves y por el menor tiempo posible, buscando justamente parar la trayectoria delictiva juvenil, porque de eso se trata. Claro, privarlo de la libertad solo en casos extremos. Así es. Estamos casi volando el tiempo. Solamente lo de la agenda congresal. Hay una agenda congresal y de legislativa y de políticas que hay que hacer. Uno, hay que culminar la revisión del Código del Niño y Adolescente que está en la cancha de este Congreso. Segundo, el año 98 se creó una comisión especial para analizar las causas y consecuencias de la violencia juvenil. Creo que es necesario que el Congreso también lidere este nuevo proceso para la construcción de una estrategia en la que participe el Poder Ejecutivo a nivel intergubernamental, los especialistas, la academia, el sector privado y el conjunto. Y creo que esa tarea va a ser mucho más positiva de parte del Congreso para la ciudadanía peruana. Bien, yo les agradezco a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana y estaremos pendientes también de hacer el seguimiento correspondiente a este importante tema y recoger, por supuesto, sus aportes. Les reiteramos nuestro agradecimiento y nosotros los esperamos al público televidente en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.